Estamos grabando. Bien. Bueno, a ver, esta va a ser, como les dije ahí en el posteo del Facebook, la última clase grupal antes de la presentación general de todos los trabajos. Así que de ahora en adelante vamos a tener una especie de consultorio abierto, un 24/7, una cosa así, donde podamos tener encuentros uno a uno con el trabajo en mano. De 30 minutos, digo más o menos aproximadamente de 30 minutos en el transcurso de la semana, que tendremos que coordinar con cada uno en función de sus horarios y de los míos. Con aquellos que lo vine haciendo por pedido específico o porque surgió la necesidad, tengo la sensación de que tuvo resultado, digo, de que fue un buen proceso. Así que se me ocurrió esta semana que podía implementarlo, que obviamente es un laburo extra, si quiero, digamos, es un laburo, ¿no? Conversar con cada uno de ustedes digamos, y poner la cabeza, qué sé yo, pero es un poco como lo que uno haría en una recorrida de clase presencial, donde se sienta un rato con cada uno y los puedo no solo conocer un poco más, sino ver, digamos, qué es lo que les está pasando puntualmente con los textos que están leyendo. A ver, a mí me gustaría que ahora, supongo que todos están ahí con una hojita y sus algo para anotar, porque me gustaría hacer como un paneo general de la estructura del trabajo final. Son cosas que todavía veo que están de algún modo dislocadas o desarmadas. Bueno, nosotros dijimos la semana pasada que primero tenía que ver con el objetivo, que era una puesta en ejercicio. No pierdan de vista eso. Es un ejercicio de aplicación metodológica. Un ejercicio. Es decir, como todo ejercicio, es para aprender. No tiene que tener un resultado perfecto. No va a haber trabajos perfectos. Así que esa idea me parece que puede alivianarnos un poco con la presión que tienen de hacer todo bien. Es un ejercicio de aplicación metodológica. Bueno, donde obviamente van a poner sobre la mesa, si quieren, o van a trabajar con herramientas teóricas que tienen que ver con estas categorías de Verón, que todos entendieron muy bien. Todos los que están acá tuvieron parciales donde, digamos, desde la escritura o algunos desde la oralidad, explicaban un Verón con mucha claridad respecto de las marcas que deja el sistema productivo como huellas en las materialidades textuales. O sea, escuché mucha pertinencia en el uso de los términos, mucha comprensión de la propuesta veroniana, más allá de esta salvedad que él hace respecto de la lingüística. Digo, bien el capítulo 5, digamos, donde empieza a explicar a qué se refiere con condiciones de producción, a qué se refiere con condiciones de reconocimiento y cómo el análisis es la puesta en relación de ese discurso-objeto que yo tengo como objeto seleccionado, ese discurso que tengo como objeto de análisis seleccionado, ese recorte que le hago a la semiosis social como red, y la puesta en relación con esos otros discursos que son mis discursos que funcionan en este caso como metadiscursos. Ahora bien, cuando voy a ver los trabajos, falta mucho de la búsqueda de metadiscursos. Entonces a mí me pareció importante aclarar que más que el análisis, lo más importante, el corazón si quieren del trabajo, es la búsqueda de los metadiscursos. ¿Qué pasó acá? Me parece a mí que como nosotros elegimos la muestra con cierta premura, digamos, al principio, bueno, ustedes ya se quedaron ahí enamorados de la muestra y están tratando de sacarle jugo a esa muestra. Pero yo les diría que dejen, ¿no?, a un costadito, ya está, ya seleccionaron qué películas quieren, con varios hablamos sobre la pertinencia de ese recorte, justamente para que tuviera una hipótesis, que pudiera de algún modo funcionar como una pregunta del trabajo. ¿Sí? Una pregunta que puede ser respondida o no, no importa. Lo importante es que ustedes tengan una pregunta inicial y no tantas certezas. ¿Sí?
tienen como muchas certezas de lo que van a encontrar y todavía se supone que no miraron las superficies textuales. ¿Sí? Porque, insisto, si estamos diciendo que analizar un discurso es identificar marcas en las superficies textuales, ustedes todavía no llegaron a ese momento. Están en un momento anterior que es el de la búsqueda de los metadiscursos. Esta investigación de los metadiscursos, primera aclaración, entre paréntesis, Wikipedia no es una fuente. No lo es en ningún lado de la vida académica del mundo, digamos. Así que, no, ¿por qué? Porque es poco confiable, porque bueno, es una, si quieren, una plataforma abierta, donde cada uno puede poner lo que se le cante el orto, y digamos, no es, Wikipedia no es una fuente confiable. Y cuando yo hablo de relevamiento de metadiscursos, estoy hablando de una investigación, si quieren, paralela al análisis, que tiene que tener de cada dimensión, es decir, del lenguaje, del dispositivo, del tipo discursivo, del género, hasta ahí, por lo menos entre 3 y 5 autores cada uno, cada nivel de funcionamiento. De modo que, fíjense, que es la parte más importante del trabajo, ¿no? Incluso en términos de cantidad de hojas. ¿Por qué? Porque si yo después quiero identificar como marca o decir, analizar, por ejemplo, el vestuario de mis protagonistas o el rol de la música o el rol de la edición, del montaje, lo que fuere, que forma parte de los elementos del lenguaje audiovisual, tengo que poder tener ese discurso explicitado en el trabajo. ¿Sí? No quiere decir que... No, porque yo ya sé que la banda de sonora funciona así. ¿Y dónde lo dice en el trabajo? No, lo sé yo. No me sirve. No sirve que uno lo sepa, porque justamente lo que pide Verón es que pongamos de manifiesto discurso-objeto, discursos que funcionan como condiciones de producción y relación entre ellos. Si yo doy por sentado cosas que estarían en las condiciones de producción, pero que no las hago explícitas en el trabajo, no estoy siendo riguroso con lo metodológico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, me dice Maite. Sí, perfecto. Bueno, entonces yo lo que quiero ver a partir de ahora es, ¿cómo decirles? Gordos metadiscursos. O sea, la parte gorda de los metadiscursos. Quiero leer muchas cosas sobre las características del lenguaje audiovisual, todos los componentes que tiene, ese lenguaje que es muy complejo, ustedes eligieron audiovisual, yo les di la opción. ¿Pero por qué? Porque se copan en pensar que van a analizar una película. Y no vamos a analizar una película, ni 2 ni 3. Vamos a buscar en la superficie textual de una película, de 2 y de 3, marcas. Esas marcas solo las voy a poder ver si tengo los otros metadiscursos. Digo, acá lo que nos jugó en contra, y lo que pasa siempre, no pasa solo con esta corte, es que la idea de analizar cosas que tenemos en el sentido común o incluso en las prácticas de la facultad, quiere decir con, y de hecho lo he visto en varios trabajos, con descubrir algo, con dar cuenta de algo que está subyacente, ¿no? O decir esto de cuáles son las intencionalidades o las posiciones de poder, o cómo, cómo las películas ponen de manifiesto los modelos hegemónicos de belleza de lo femenino. Bueno, nada de eso es de corte semiótico. No quiere decir que no sean análisis válidos, son válidos, pero no son la perspectiva metodológica de Verón. Entonces, acá tienen si quieren, una constricción que es muy fuerte, que es que lo que tienen que poner en práctica es esa propuesta metodológica de Verón. Y que todo lo demás les va a quedar afuera de la propuesta metodológica, aunque
esté bien, sea válido, sea interesante, o sea, puede tener un montón de buenísimas cualidades. Si no entra dentro de la perspectiva de Verón, no me funciona para el trabajo. Entonces, volviendo a la estructura básica de la propuesta. Me pueden interrumpir para hacer preguntas, por supuesto. Esto no es un monólogo, pretendería no serlo, digamos. Decíamos, objetivo, hacer un ejercicio de aplicación metodológica. Recursos teóricos, ¿sí? Bueno, todas esas categorías que ustedes tan bien explicaron en los parciales. ¿Sí? ¿Qué es un discurso? ¿No? ¿Cómo funciona con esto como un recorte de configuración espaciotemporal? ¿Qué es analizar discursos? ¿No? Casi un trabajo debería decir, voy a poner en práctica la propuesta metodológica de Eliseo Verón que dice que analizar discursos es tal cosa. ¿Sí? Búsqueda de metalenguajes como condiciones de producción. Y luego, cuando yo fundamento la muestra, mucho antes, fíjense que es antes de la muestra. O sea, bueno, voy a hacer este recorte. Verón dice que un discurso es un recorte espaciotemporal. Bueno, voy a hacer mi recorte espaciotemporal de la semiosis. Lo voy a recortar acá, en este discurso que es la película A, en este discurso que es la película B y en este discurso que es la película C. Perfecto. ¿Qué hipótesis tengo de eso? En principio, reconozco que tiene que ser un trabajo comparativo. Entonces tengo una hipótesis que es la de encontrar un diferencial significante. ¿Por qué? ¿Por qué dice Verón que los trabajos tienen que ser comparativos? Porque el significado, el sentido, se encuentra en la diferencia. De hecho, no me acuerdo quién me mandó, creo que Vicente, no. Nazareno. ¿Nazareno estás hoy? No, Juanes. Juanes no está hoy. Juanes me mandó todo un audio. Bueno, no sé, ya no me acuerdo si Nazareno, Juanes. Hablándome de la inmanencia. Y ustedes leyeron el concepto de inmanencia en Verón, ¿verdad? ¿Qué dice Verón de la inmanencia? Vamos, lo hicieron para el parcial que entregaron la semana pasada. ¿Y no estás leyendo Verón, Boris? Todo es... Me parece muy bien. ¿Y qué dice de inmanencia discursiva Verón? O de un... A ver, la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta para hacer como más de a poco. ¿La propuesta metodológica de análisis de Verón es inmanente? Pero ustedes hicieron un parcial. Cuando hacen un parcial, ¿no? ¿Qué significa? No, gracias, Pablo. ¿Por qué? Bien ahí. El sentido no está en el discurso que estoy analizando. Eso es la inmanencia. Que el sentido esté pegado al discurso que estoy analizando. Como Verón descree o critica, se pone en otro lugar respecto de la inmanencia. De todas maneras, chicos, me preocupa que ustedes hagan un parcial y digan cosas súper copadas y después no la puedan usar a los 3 días. Por favor, pensemos eso, porque esto quiere decir que ustedes a partir de ahora tienen que ser expertos en Verón porque ya lo leyeron, ya lo escribieron, ya lo explicaron, ya lo aprobaron. Y ahora tienen que poder usarlo hoy, mañana, pasado, el año que viene. Un discurso inmanente entonces es aquel que, o un análisis inmanente, es aquel que sostiene que el sentido está pegado o es interno al discurso, como dice Pablo. Justamente, como bien dice Pablo también, la propuesta de Verón dice, no, yo quiero poner, digamos, ¿qué significa esto de hacerle una mirada, que también ustedes lo nombraron en los parciales? Hablaban de una perspectiva de entrada a la red como una mirada transversal a la red, ¿no? ¿Qué significa hacerle eso a la red? Es justamente
como tomar una distancia, entre comillas, ¿no? Un desplazamiento de la mirada analítica, una distancia analítica, digo entre comillas por la imposibilidad de salir de la red, pero eso ya también lo saben. Una distancia analítica que diga, que me permita tomar la distancia suficiente como para poner en relaciones un discurso con otro. Si el centro de lo metodológico es la puesta en relación de un discurso con otro, el sentido no está en el discurso, sino en la relación. Exactamente, entre mi discurso objeto y todos aquellos que funcionen como condiciones de producción, que son más que dos, Boris. O sea, son muchos. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que mira Verón, y eso también lo dijeron en el parcial muy bien, son niveles de funcionamiento y operaciones. O sea, ¿qué operaciones se establecen entre un discurso y sus condiciones de producción para ver cómo funciona? Entonces yo tengo que ir a mirar distintos niveles de funcionamiento. Si lo miro desde el funcionamiento del lenguaje, diré algunas cosas. Si lo miro desde el funcionamiento del dispositivo, diré otras. Siempre tengo que dejar aclarado y explícito qué nivel de funcionamiento estoy planteando. No los puedo mezclar, ¿no? Entonces, un trabajo debería tener algún subtítulo que diga metadiscursos o condiciones de producción, otro subtítulo que diga niveles de funcionamiento, y que arranque diciendo, desde el punto de vista del nivel de funcionamiento del lenguaje audiovisual, las marcas que identifico en mi producto 1 son estas. En mi producto 2, esta. O sea, es un trabajo más que analítico. A ver, no es un trabajo analítico, pero digo, más que interpretativo, es un trabajo descriptivo. Descriptivo y exhaustivo. Lo interpretativo, que es el lugar al que nos vamos casi de manera viciosa, ¿no? De vicio nos vamos a la interpretación, porque no tenemos aprendido esa instancia de ir más desde lo descriptivo, lo explicativo, lo puesto en funcionamiento y después lo interpretativo. Lo interpretativo tiene que venir al final y no puede ser descolgado de una rama, se tiene que desprender con coherencia interna de todo lo que vengo describiendo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy leyendo trabajos donde ustedes ya saben cómo funciona la banda sonora, cómo funciona el vestuario. ¿Cómo saben todo eso si ni siquiera explicaron qué es el vestuario? ¿O qué es la banda sonora? Esas cosas no se pueden saber de antemano. Ustedes creen que las saben, pero desde la perspectiva de Verón no las saben, sino hasta antes la explicación de las condiciones de producción. Entonces, decía, bueno, búsqueda de metalenguajes, el corazón del trabajo, que son justamente condiciones de producción. Y luego tengo que, como vimos la semana pasada, los géneros, ¿no? Una vez que yo tengo el nivel de funcionamiento del lenguaje, del dispositivo y del tipo discursivo, los géneros también son condiciones de producción de mi objeto. ¿Sí? Ahí no van a hablar de todos los géneros, van a hablar puntualmente del género que ustedes seleccionaron. Pero esos discursos respecto del género son condiciones de producción. Los discursos de género funcionan como condiciones de producción del discurso objeto, también en el nivel del género. ¿Pero qué dijimos nosotros del género? Que hay tres tipos de elementos identificables o rasgos, como lo llama Steinberg. Entonces ahí tengo que hablar de la descripción de los rasgos retóricos. A ver, género policial. Perfecto, características del género. Características divididas en qué? En dimensiones. Retóricas, temáticas y enunciativas. No hablo del género en general. Al género lo divido en 3 dimensiones. Y describo los rasgos retóricos luego de, título, rasgos retóricos de la película A. Todos los rasgos retóricos de la película A. Los rasgos retóricos que me dicen que tiene ese tipo de género, ¿no? No todos los rasgos retóricos de la vida. Los rasgos me dicen que el policial se caracteriza, ¿no? Tengo 5 autores hablándome del policial, que se caracteriza por cierto comportamiento de los actores, por
por las puestas en escena, bueno, no sé, X cantidad de características del género. Luego esas características las tengo que poder dividir entre las dimensiones retóricas, las dimensiones temáticas y las dimensiones enunciativas. De cada película voy a hacer descripción de rasgos retóricos y temáticos y enunciativos de la película 1. Descripción de rasgos temáticos, retóricos y enunciativos de la película 2. Descripción de rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de la película 3. Y cuando tengo esas descripciones en el nivel de funcionamiento del género, ahí recién empiezo a establecer la comparación. Comparación a nivel de lo retórico, comparación a nivel de lo temático y comparación a nivel de lo enunciativo. Luego voy al estilo, que es el modo de hacer. Y resulta que el estilo también tiene 3 dimensiones, que de hecho también se llaman retóricas, temáticas, enunciativas. Descripción de rasgos retóricos del estilo. Descripción de rasgos temáticos del estilo. En la película 1, 2 y 3. Y recién después voy a comparar en la dimensión de lo retórico estilístico, en la dimensión de lo temático estilístico y en la dimensión de lo enunciativo estilístico. Fíjense que la comparación llega al final de todo. Y que el análisis no es más que la puesta en acto o en palabra de esa comparación. ¿Qué pasa? Que una vez que ustedes tienen toda esta descripción, si quieren exhaustiva, por eso yo les digo que estamos frente a trabajos que son muy largos, ¿no? Una vez que yo tengo eso, decanta, si quieren, no es la mejor palabra, pero digamos como que naturalmente llegamos a dar cuenta, a partir de toda esta descripción, no de la nada, a partir de ahí, llegamos a dar cuenta de que la película 1 construye una escena enunciativa, la película 2 construye otra escena enunciativa, y la película 3 construye una tercera escena enunciativa. Y lo que pongo en todo caso en las conclusiones son las diferencias de las 3 escenas enunciativas. O la comparación, y en la comparación voy a encontrar zonas comunes y zonas variables. Pero yo tengo que poder decir en el trabajo y ser claro respecto a cuándo estoy buscando regularidades, cuándo estoy buscando diferencias. O sea, género, tal cosa. Regularidades del género que identifico en los 3 productos. En los 3 productos aparece esto, esto, esto y esto. Descriptivo. Eso que estoy describiendo son las marcas que estoy pudiendo ver gracias a que tengo los metadiscursos que me informan respecto de las condiciones de producción. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿entendés entonces lo que lo que hiciste, te saltaste 42 pasos? Absolutamente. Es más, hay algo que aparece, porque ustedes lo consideran necesario, está bien, digo, no lo vamos a sacar, no es necesario, pero no lo vamos a sacar, que es decir, de qué tratan las películas, ¿no? Ustedes me cuentan. Imagínense que yo evalúo los trabajos sin necesidad de ver las películas, porque no necesito ver las películas. Yo lo que necesito ver es que ustedes son capaces de identificar marcas. No tengo que ir a constatar si esa marca efectivamente está en la película o no. No estoy chequeando eso. Pero ustedes sienten la necesidad de decir que la película A trata de, ¿no? Se trata de la vida de fulano, qué sé yo. Y la película B trata de, bueno, está bien, digamos que lo tomo como un aporte informativo. Después me cuentan cosas de la vida de los directores. Está bárbaro. El problema es que no usen eso para un análisis semiótico. No está en la vida de Spielberg el estilo de Spielberg.
está en los productos. Ustedes pusieron muy bien en los parciales, que que la propuesta metodológica de análisis de las teorías de las discursividades sociales analiza productos para reconstruir procesos productivos. Así me lo dijeron. Analiza productos para reconstruir procesos productivos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Reconstruir los procesos productivos de las películas. No hablar de la vida de Spielberg o de Woody Allen, ni del contexto, ¿no? También otro vicio de la facultad. Todo relacionarlo con el contexto. Son vicios que nos alejan mucho de una formación metodológica rigurosa. Los cientistas sociales somos gente que fluctúa por el universo de lo social, interpretando muchas veces sin grandes fundamentos metodológicos. Cuando ustedes tienen ante ustedes una propuesta que es bien estricta desde lo metodológico, digamos, lo consideran un obstáculo porque no se pueden ir hacia el lugar más cómodo, que es el de interpretar libremente. Pero no somos interpretadores libres, somos estudiosos de la vida social. No podemos decir lo mismo que diría cualquier otra persona, porque para eso estamos en la facultad. Ustedes también dijeron, es una metodología científica la de Verón. Bien, perfecto. Eso tiene que implicar algo. ¿Por qué no elegimos Van Dyck? ¿Por qué no elegimos mirar o analizar algo según Van Dyck? Porque justamente nos parece que no tiene método. Y que dice todas estas cosas que diría cualquiera. No, bueno, el discurso de los poderosos reafirma su condición de hegemónico. ¿Que hay que estudiar comunicación para saber eso? Digo, está bien, a veces me paso de fanática. Soy muy defensora de la mirada veroniana, de toda la escuela francesa en ese sentido. Que es una escuela que está buscando todo el tiempo marcas textuales, ¿no? Y entonces habla de universos vocabulares, ¿no? Está identificando. Ahora bien, ya lo dijimos la semana pasada, pero si quieren lo refrescamos. Cuando miro o describo la dimensión de lo retórico, estoy poniendo el acento en los aspectos formales y macroconfigurativos. ¿De qué voy a hablar cuando estoy parada en el nivel de funcionamiento de la dimensión retórica? Voy a hablar de la estructura narrativa de la película, que no es el contenido ni la trama. Voy a hablar de planos y de recurrencia de algunos planos. ¿Por qué? Porque el sentido, insisto con esto, no viene de, porque la elección de determinados recursos retóricos y la recurrencia, es decir, la repetición de esos recursos retóricos, termina construyendo sentido. Un sentido diferente a que si yo no eligiera ni ese recurso retórico ni la recurrencia del mismo. ¿Ustedes ven el cuento de la criada o vieron algo del cuento de la criada? No. No ven el cuento de la criada. Un día les voy a preguntar qué consumos, qué hacen en su tiempo libre, qué consumos tienen. No miran series, no miran películas, juegan. Bien, gracias Vicente. Juegos, videojuegos, gamers, perfecto. Bien. Hay muchos juegos. ¿Escuchas música? Bien. Bueno, tanto los juegos. A ver, Verón no es, yo esto se los aclaré a algunos cuando conversábamos solo. Male mira muchas series, bueno, joya. Pero el cuento de la criada no lo miraste.
Verón, este libro, es importante que lo tengamos en cuenta, digo, es del año 87. 87. Estoy pensando que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en el año 87. Es decir, hay algunos fenómenos que se escapan al análisis de Verón, porque él es una metodología para analizar lo que él estaba viendo en ese momento, ¿no? Producto de la crisis esta de los 70 y de la... En los 70 es cuando estalla, cuando él dice estalla el modelo binario, en los 70 es cuando, digamos, la sociosemiótica, que es esta disciplina donde él se inserta, avanza de tal manera, primero con la conceptualización de discurso y segundo de tal manera de decir, gente, no nos alcanza lo que teníamos, las categorías que tenemos para analizar el mundo de lo real, ¿sí? Para analizar el mundo de la construcción de lo real. La lingüística no nos alcanza, la definición de signo no alcanza, y entonces definimos, por eso hay un redescubrimiento de Peirce, y esta idea del modelo productivo, ¿no? La productividad del sentido. En ese sentido, de esa forma, digamos, Verón da un vuelco epistemológico en la teoría de los discursos, porque es el que dice, ojo, que la producción social de sentido no tiene que ver con el significado, sino con la dinámica de lo social. Ahora, ¿él qué está viendo en la dinámica de lo social? Está viendo el auge de la televisión, de los formatos de la televisión, de una televisión de los 80. Entonces analiza, y lo vamos a ver hoy en el práctico en contrato de lectura, analiza mucho, analiza los distintos formatos de la televisión, analiza los procesos de mediatización. Él dice, bueno, con el surgimiento de los medios audiovisuales surge un proceso en la sociedad que es la mediatización de los discursos. Entonces la política está mediatizada, bueno, algunas cosas son igual parte de los análisis de hoy. Pero ¿qué pasa? Ustedes consumen juegos, música, que no alcanza para analizarlo con Verón. De todas maneras, tanto en los juegos como en la música, uno puede identificar estructuras más allá de lo que trata, ¿no? De hecho, se pueden hacer clasificaciones de tipos de videojuegos, de tipos de música. Valen, vos me dirás, pero digo, nosotros hemos tenido trabajos finales donde analicen canciones. Y no lo que dice la canción, sino cuáles son las estructuras y los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de la canción. ¿Sí? A ver, yo les decía, Verón en el 87, Steinberg en el 91, se están preguntando sobre una sociedad que está creciendo en sus niveles de mediatización. Por eso se preguntan por ese tipo de productos mediáticos. ¿Sí? Ustedes eligieron películas y está perfecto, pero la dificultad es elegir películas que no vi, sino que no puedo reconocer sus condiciones de producción porque no vi otras. ¿Por qué les preguntaba lo del cuento de la criada? Porque hay una búsqueda constante de construir, no de lo declamativo, no de lo que dicen, muchos escenarios de opresión, ¿no? Digo, ¿cómo mostrar el totalitarismo? ¿Cómo mostrar la opresión de una secta sobre una sociedad entera? De algún modo es ciencia ficción distópica, ¿no? Pero una ciencia ficción que no va para el lado de los cyborgs ni de el avance de las máquinas, sino justamente una ciencia ficción que trabaja con muchos componentes de la realidad, donde aparece la posibilidad de que un sector muy radicalizado, conservador, tome el gobierno de Estados Unidos y introduzca un nuevo modelo de sociedad de control. ¿Hasta ahí vamos? Bien, ¿cómo contar sociedad de control permanentemente sin que sea declamativo en la palabra de los autores? De los actores, perdón. Porque justamente una de las potencialidades del lenguaje audiovisual es que que todas las decisiones retóricas que se toman en el marco del lenguaje audiovisual cuentan algo. No hay decisiones retóricas al azar. Dijo uno, bueno,
¿Por qué se filman 42.000 veces las mismas escenas y el director mira todas y después decide con cuál se queda y después en el momento del montaje vuelve a tomar decisiones respecto de dónde corta? O sea, primero toma una decisión de dónde corta filmando, luego toma otra decisión de dónde corta montando, después toma otra decisión de dónde corta postproduciendo. Porque no hay nada al azar en la hechura de una película. Porque el lenguaje audiovisual, de todas las decisiones que podés tomar, todas tienen que contar algo. En el cuento de la criada hay un recurso retórico recurrente. Se los doy como un ejemplo, pero lo pueden para que vean qué sería mirar a nivel funcionamiento de lo retórico. Que está siempre en pos de mostrar esto, ¿no? Mostrar control. Hay algo que permanece, digamos, que tiene, si quieren, un componente Big Brother. De hecho, hay actores, actores no, sí, son actores, pero hay personajes que no tienen nombre y que se llaman los ojos, ¿no? Bueno, eso obviamente es una decisión. Pero esta idea del control y de la vigilancia permanente aparece reforzada, si quieren, con varios recursos. Uno de los recursos que permanentemente elige el director, la directora, la verdad es que no sé quién es el que está detrás de las cámaras, es tomar muchos planos cenitales. ¿Qué son los planos cenitales? Son esos que muestran como desde arriba, como una toma aérea, ¿no? ¿Y qué se ven en esas tomas aéreas? Se ven cuerpos muy ordenados. ¿Vieron cuando en los mundiales o en o en los Juegos Olímpicos, qué sé yo, aparecen esas performances de gimnastas que arman palabras? ¿Me siguen? Sí. Que arman figuras, palabras, sí, qué sé yo, que dicen bienvenidos, no sé, a Japón 98, qué sé yo, y que son un montón de personas moviéndose al mismo tiempo con los mismos movimientos y que eso es imperceptible si vos estás parado al mismo nivel de la persona, pero que es perceptible si la cámara está tomándolo en toda su extensión. Bueno, esa coordinación y sincronización de movimientos solo es perceptible si la cámara está acá, ¿no? El cuento de la criada elige mucho poner la cámara acá porque está mostrando todo el tiempo cuerpos obedientes, ordenados, perfectamente sincronizados, que no pueden salirse de los movimientos permitidos porque permanentemente hay ojos, ¿no? Controlando. Entonces, elige contar el control o elige construir el sentido de control desde esa elección retórica. Y quizás no hable en ningún momento del control. No es que hay declamaciones, hola, yo soy tu ama, pertenezco a la secta que los ha secuestrado toda la sociedad de Estados Unidos y a partir de ahora voy a ejercer el control sobre tu cuerpo y vos me vas a dar hijos. No, nadie está declamando eso en el marco del guión. Sin embargo, eso es un sentido construido desde las elecciones formales que toma el director de cámara. No me muteé. ¿Me van entendiendo? Sí, Male. Sí, Vicente. Sí, Nazareno. Carola. Bien. ¿Cuáles son las que vos elegiste? Bien. En Black Mirror, por supuesto que hay cierta, si querés, cierta declamación. Pero sin embargo, más que declamación hay como puesta en escena, también es serie distópica, pero de la tecnología, ¿no? Siempre ahí aparece el componente, el aparato, toda esa cosa que es externa al cuerpo y que modifica las conductas de los seres humanos. Sin embargo,
para mostrar esas fallas de comportamiento o esos avances o esas, digamos, o toda esa... Porque uno no termina de entender sino si Black Mirror es una crítica al avance tecnológico. ¿Por qué decimos que es distópica? Pues está mostrando un no futuro, un futuro que nos lleva a la deshumanización. Pero eso no lo dicen los personajes viven con la tecnología esa y la usan y se comportan en ese mundo, con las lógicas y las reglas de ese mundo. La lectura sobre la deshumanización, de última, la hacemos nosotros en función, repito esto, de las decisiones retóricas, temáticas y enunciativas que se tomen en el momento de la confección de ese mensaje. Ahora, si yo no puedo hacer esa diferencia analítica entre nivel de funcionamiento de lo retórico, nivel de funcionamiento de lo temático, nivel de funcionamiento de lo enunciativo, lo que me empieza a pasar es que se me empasta todo, se me empasta el análisis. Y entonces empiezo a mandar cosas que están inconexas, ¿sí? Entonces empiezo a relacionar, no sé, lo que yo sé del que hizo el Black Mirror, pero también lo que opino de la técnica, y se me mezcla con otra serie que vi en otra parte donde también aparecían los cyborgs, y se me mezcla un poco con la literatura de ciencia ficción de Philip Dick. No, y no se me puede mezclar porque el proceso metodológico, que como todo proceso metodológico tiene pasos, los pasos tienen que estar interconectados entre sí, tienen que ser lógicas las conclusiones a las que llego en función de los pasos que vengo diciendo. Entonces, repito, si yo no empiezo por la descripción del lenguaje audiovisual, no puedo hablar de plano en la hoja 32, porque no dije antes que es un plano. ¿Entendés? Y no puedo hablar de plano cenital cuando estoy ya analizando, digo, reconozco, ¿no? Estoy describiendo el nivel de lo retórico. Reconozco el plano cenital recurrente en tal capítulo, en tal capítulo, en tal capítulo. Si antes no dije que era un plano cenital, ¿cómo lo reconozco? ¿Se entiende? Y ustedes pueden decir, pero porque yo sé lo que es un plano cenital. Sí, perfecto, me encanta que lo sepas. Pero metodológicamente tiene que estar dicho en otra parte. Hay algo que Verón no contempla, no, ni siquiera avala, que es algo que nosotros hacemos con mucha facilidad también como una especie de entrada al vicio, si quieren, que es lo de leer entre líneas. Vieron que tenemos como ese vicio de leer entre líneas, no, esto es lo que dice, pero lo que quiso decir, no, porque acá le está contestando, esto que dice es porque le está contestando, pensando en una noticia cualquiera, ¿no? No sé. A ver, ¿por qué Majul está tan enojado porque Alberto le dio una entrevista al cadete? Y no dice cadete, ni dice este chico que no sé ni cómo se llama. Alberto, ¿por qué le das entrevistas a cualquiera? ¿Qué son conversaciones? ¿No son entrevistas? Bueno, eso que está haciendo es contestarle a la entrevista que dio Alberto con el cadete, ¿no? Esa cosa que hacemos de leer entre líneas o de saber a quién le está contestando, aunque el otro no diga a quién le está contestando. En un análisis metodológico de Verón, yo no puedo dar por sentado esa respuesta. Si le está hablando la cosa que está, si no muestro la entrevista con el cadete. ¿Se entiende? Si no hago explícito el otro discurso con el que lo estoy poniendo en relación. Repito, hacer explícito el otro discurso con el que lo estoy poniendo en relación. Entonces, yo no puedo identificar ni un plano cenital, ni un primer plano, que después tienen efectos de sentido, si antes no los describí desde su condición formal. Un plano cenital significa, ¿no? Los planos se dividen en cenitales primero, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esas decisiones formales construyen efectos de sentido. ¿Cuándo me doy cuenta del efecto de sentido o cuándo es el momento de decir qué efecto de sentido producen? Al final. Primero tengo que decir cuál es el elemento, luego tengo que reconocer el elemento de mi producto y al final tengo que hablar
de la escena enunciativa o el efecto de sentido. Las escenas enunciativas son las escenas donde se pone de manifiesto el efecto de sentido. Siento que digo siempre lo mismo, pero la recurrencia en las clases es importante. ¿Por qué? Bueno, nada, porque requieren mucha repetición. Así como les pido que lean muchas veces los textos, entiendo que muchas veces tengo que repetir lo mismo, porque no queda claro de entrada. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Le quedan claras las diferencias entre retórico, temático y enunciativo? Ahora en el práctico vamos a irnos de cabeza a enunciación, pero digo, en la dimensión de lo retórico, ¿se acuerdan que nosotros decíamos los rasgos tienen que ir de lo más simple a lo más complejo? ¿Sí? No es que puedo arrancar por los rasgos temáticos, no. Es retórico, temático, enunciativo. Todo tiene un orden. Es así estricto lo metodológico. Todo tiene un orden. Lo retórico, si quieren, es la dimensión formal. Todos estos ejemplos que vimos recién y que justamente forman parte, muchos de ellos, del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual está compuesto por características formales, a eso me refiero. En la dimensión de lo temático, lo mismo, ¿no? Tengo que dar cuenta del tema. Recuerden que el tema es exterior al objeto, que no está, de nuevo, ¿no? Como decía Pablo hoy, no es inmanente. No es que voy a encontrar el tema en la película. El tema es exterior. El tema no está en la película. Es exterior, está en el esquema de representabilidad social de ese momento. Está en el esquema de representabilidad social que da posibilidad de decir esa película, de poner esa película o de filmar esa película en ese momento. Si no formara parte del esquema de representación social, es un mensaje que no se puede hacer. No porque no se puede hacer, es porque no está en, ¿cómo les diría?, los límites simbólicos de la época. Alguien va a analizar publicidades de cigarrillos, ¿verdad? ¿Está acá la persona que va a analizar publicidades de cigarrillos? Bueno, gente que apareció en un momento. Había una compañera que quizás esté y que hoy no puedo venir, que va a analizar publicidades de cigarrillos. Bien. Fumar, o es más, ustedes ven una película hoy de los 50 y fumar era muy habitual, ¿no? En la acción de fumar. O sea, y hoy ya no se filma gente fumando al interior en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque lo que va cambiando son los límites de lo decible. Y en esos esquemas de decibilidad es que tengo que buscar el tema. No en lo que efectivamente hacen en la película, sino en los esquemas de lo decible y de lo no decible. Vieron que ahora hay toda una movida, no quiero extender mucho más porque vamos al práctico, pero vieron que hay toda una movida de cancelación. ¿Están al tanto, por ejemplo, de que está en crisis el beso a la Bella Durmiente? Perfecto. Bueno, a eso se le llama política de la cancelación o modo de la cancelación, que si quieren es casi como restricciones sociales actuales que miran objetos del pasado. Bueno, todos nos criamos, nosotras, todos nos criamos con ese relato de que el beso, no por el beso en sí, sino por el amor, por el símbolo del amor, el amor te salva, ¿no? Te salva de la muerte segura, el amor te salva. Ese es el mensaje, el amor te salva, ¿no? Te salva de la intrascendencia, te salva de la muerte simbólica, ¿no? O sea, alguien que es intrascendente es que tiene una muerte simbólica. El amor es un elemento de trascendencia. O sea, si te aman, trascendes en el recuerdo del otro. Y además con un modelo, bueno, ya sabemos, heteronormativo. No es que las princesas andaban besando entre ellas.
modelo heteronormativo, un modelo de amor romántico, un modelo de amor muy sacrificial, donde entregamos nuestra vida en pos de consumar ese amor, etc. Bien, el tema ahí es que lo que ha cambiado son los regímenes de representabilidad del amor. Por eso que formó parte de nuestros relatos más naturalizados, como que a la Bella Durmiente la despierta el príncipe con un beso y se levanta y se va, digamos, o que Romeo y Julieta se suicidan juntos porque hacen un pacto de muerte en resistencia a sus familias porque les obstaculizan a vivir un amor en este plano y entonces se van juntos a otro plano. Esos relatos macroconfiguradores de un modo de entender el mundo, ¿no?, que han establecido modos legítimos de entender el mundo, entran en crisis porque lo que entran en crisis son los esquemas de representabilidad. Entra en crisis el tema amor. ¿Se entiende? Entonces no está en la película el amor. El amor puede ser un tema porque está por fuera de ese producto. ¿Sí? Y lo que aparece en cada una de las películas, qué sé yo, de las comedias románticas que ustedes están analizando, son motivos. O sea, el plano de los motivos. Entonces, repito, cuando estamos mirando la dimensión del tema, no la podemos mirar desde la película. La tenemos que buscar en los esquemas de representación sociales vigentes. Vigentes de ese momento, ¿no? Ustedes están pensando en épocas distintas, vigentes de ese momento. Ya cuando vamos a mirar el plano de la dimensión de los motivos, sí, ya vamos a la superficie textual. Y con los contenidos propiamente dichos, ni hablar, ¿no? Pero así como yo les decía, hay cosas que se hacen antes de ir a mirar las películas, como la búsqueda de los metadiscursos. Bueno, el tema se piensa por fuera de las películas. Y sí se buscan en las películas o en la superficie textual de las películas los motivos y el contenido. Eso es cuando estamos en el nivel del funcionamiento del rasgo temático. Por eso, ojo cuando me dicen, no, porque tienen similitudes temáticas. ¿Cómo sé que tiene similitudes temáticas si no, todavía no analicé el nivel de funcionamiento de lo temático? Y con respecto al enunciativo, y ahí si quieren empalmamos con el práctico, lo que voy a mirar en el nivel de funcionamiento del enunciativo son construcciones de posiciones enunciativas dentro del texto, ¿no? Construcción de posiciones. Y ahí vamos a ver concretamente de qué tipo de posiciones estamos hablando, o cómo se construyen jerarquías, o cómo se construyen destinatarios, pero al interior del texto. ¿Alguna pregunta del teórico antes de que arranquemos el práctico? A ver. Sí, la idea es que funcionen en bloque, pero bueno, es verdad que ahora a las 11, que yo recién se suma Guillermina, creo que Guillermina está solamente en el práctico, se nos van a sumar gente del práctico y no les puedo. Nos vamos a hacer como si ellos no estuvieran. Dime, Daniel. Sí. No. No. Perdón, acá me hicieron una pregunta en el chat. Ahora te contesto, Daniel. No, los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos no están en los metadiscursos, ya están en la superficie textual, NASA, excepto la dimensión temática, que no está en el metadiscurso, pero la tengo que buscar en los esquemas de representación de los contextos, en todo caso. Pero no, los rasgos retóricos son identificables en la superficie textual. Los rasgos temáticos en motivo y contenido son identificables en la superficie textual, y los rasgos enunciativos son identificables en la superficie textual. No están en los metadiscursos. O sea, en los metadiscursos está Steinberg como un metadiscurso, pero Steinberg, yo te diría, con la parte de la definición de género. Pero los rasgos no. ¿Queda claro, Nazareno?
contesto a Daniel. No, yo esa aclaración la hice la semana pasada. Lo que Steinberg llama tema y motivo no se parece en nada a lo que nosotros le decimos tema y motivo. Por eso, motivo no es la motivación. No. Motivo es, a ver, si separamos el contenido específicamente, el contenido específico, que ese sí lo tienen, ¿no? Digamos, a donde casi naturalmente se van. El motivo tendría que ser como una dimensión, o sea, si el tema es muy abstracto y el contenido muy específico, muy concreto, el motivo siempre está en intermedio. Es como un nivel de abstracción del contenido sin llegar a nivel de abstracción del tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el tema es el amor, estoy pensando en las novelas románticas televisadas de televisión abierta de los 80, Medel Boca, etcétera, Grecia Colmenares. Si el tema es el amor ahí, el motivo siempre es el obstáculo de la relación, ¿no? Que es algo que se repite, que son condiciones de género. Fíjense que para que haya novela romántica, ¿no? Diaria, siempre aparecen como los mismos motivos, que son conflictos de identidad, obstáculos para representar ese amor. Algo muy fuerte que aparecía en ese momento en la producción, que era la diferencia de clases sociales, y luego la justificación de que, a ver, siempre era, y ahí ya se nos mezcla un poquito con las posiciones enunciativas, pero siempre eran posiciones enunciativas muy desiguales, al rico que se enamora de la sirvienta, ¿no? Ahora, nunca la sirvienta dejaba de ser sirvienta porque trabajaba tan duro que ahorraba y dejaba de serlo. La sirvienta tenía una identidad oculta, siempre, y descubría en algún momento de la trama que no era hija de quien creía que era hija, sino que había sido abandonada, y que era casi era hija del mismo padre que su amado, ¿no? O sea, siempre estaba como, si quieren, el peligro del incesto, ahí, ¿no? El temor al incesto. Eso es estructural de las narrativas de las novelas románticas. Siempre hay como un acercamiento así muy al límite al borde del incesto. Eso es motivo. Porque en contenido específico nadie iba a hablar de incesto dentro de la novela de las 5 de la tarde, ¿no? No estaba en contenido específico. Pero yo puedo elevarlo un poquito y decir, bueno, acá aparece el tema del incesto. ¿El tema es el incesto? No es el tema de la novela. El tema es el amor romántico. Pero el incesto o el peligro del incesto en el marco del amor romántico funciona como un motivo de ese gran tema. ¿Se entiende, Dani, ahora? Por ejemplo, con este ejemplo. Siempre el motivo está en un nivel de abstracción intermedio entre el tema y el contenido específico. ¿Se entiende? El rasgo temático no es el más simple. Les diría que lejos de eso es el más complicado. Pero bueno, digamos, como todo ejercicio, hagamos el ejercicio de tratar de identificarlo. Por ahí sale, por ahí no, pero no pasa nada. Digo, nadie va a desaprobar el trabajo porque se le mezcla el rasgo retórico, el rasgo temático. No. Sí es más grave que no distingan lo retórico de lo temático de lo enunciativo. Eso es más grave. Como es grave que se les mezcle marca y huella. Que me digan que marca y huella es lo mismo, eso es grave. Que se le mezclen condiciones de reconocimiento con lo que algunos le dicen condiciones de recepción, eso es grave. Digo, hay cosas, ahora ya estamos en condiciones de decir cuáles son errores graves y cuáles son errores leves. ¿Sí? Digo, si yo encuentro todo un trabajo donde el tipo nunca identificó la diferencia entre marca y huella, bueno, yo tengo que tener ahí una conversación respecto a ese trabajo. Ahora, si hay cosas que tienen que ver con que los conceptos los tienen, pero que después como que le pifian en el reconocimiento de alguna marca, bueno, eso no pasa nada, no son errores graves. Me dan 2 minutos los chicos del práctico que hago una pequeña pausa y volvemos al práctico. Vamos a ver contrato de lectura, enunciación, ¿sí? Así que bueno, vayan buscando ese texto. Si lo leyeron, mucho mejor. Y si no, ténganlo a mano, ¿ok? Vuelvo en, 3 minutos.